Hola compañeritos, compañeritas. Desde aquí un poco resguardado, un poco incómodo con la situación que estamos pasando hoy en Colombia. Quiero hablarles de otro de los temas que hacen parte del contenido temático del microcurrículo de la Cátedra Introducción al Derecho Penal que se me encomendó impartir durante este semestre. Hoy entonces les hablaré un poco de la naturaleza y finalidad de lo que es el derecho penal como herramienta de control social. Para abordar el tema quiero hablarles un poco desde las ciencias criminológicas, particularmente desde la criminología tradicional o clásica, desarrollado por la escuela positivista italiana, en donde aparecen sus principales precursores como Rafael Garofalo, como Cesare Lombroso y como Enrico Ferri. Siempre nos hemos preguntado cuál es la razón de ser del derecho penal, por qué existe el derecho penal, por qué la necesidad de adoptar el derecho penal como herramienta sancionadora, esa herramienta que imprime represión. ¿Cuál es el papel que cumple particularmente el derecho penal como herramienta de control social en Colombia? Nos remontamos entonces a que, según la escuela positivista italiana, venía manifestando o manifestó en su momento que el hombre es un delincuente natural. Rafael Garofalo, desde la biología criminal, es de las primeras personas que empieza a referirnos que el hombre como tal nace delincuente, que el hombre es propio de miedos, de sentimientos, de pasiones que lo hacen dotar como tal. Por lo tanto, para este autor, lo social no tiene ningún tipo de incidencia, a diferencia de lo exclusivamente endógeno, o sea, lo propio, lo constitutivo de la persona. Lombroso ya fue un poco más allá y es el precursor de la famosa teoría del delincuente nato, en donde hace una clasificación de la criminalidad, en donde hace una clasificación de los delincuentes, y nos menciona al delincuente nato, al delincuente accidental, al delincuente loco, al morboso, al enajenado, al propio de patologías mentales. Y hace una relación precisamente con la criminalidad, con el delincuente fantástico, ese que sueña con matar a su agresor. Ya habíamos referenciado que hoy esa teoría en Colombia no tiene asidero jurídico, por tanto, era amparado más desde el fuero intrínseco, interno de la persona. Ya sabemos que hoy en Colombia está proscrita toda forma de responsabilidad objetiva. El derecho penal de autor hoy no tiene cabida en Colombia. En Colombia hoy tiene cabida un derecho penal de acto, es decir, solo se van a castigar todas aquellas acciones que alcancen a exteriorizarse, y que no basta solo con exteriorizarse, sino que atenten contra bienes jurídicamente tutelados. Es decir, que alcancen esa categoría de conducta típica, antijurídica y culpable. Ferri, por su parte, yendo mucho más allá de lo biológico, de lo intrínseco, de lo constitutivo del ser humano, se va a lo social, y es de ahí en donde empiezan los desarrollos de la sociología criminal, y desde allí hace unos aportes y determina que no solo hay que tener en cuenta el fuero interno de la persona, sino también el fuero externo, por cuanto el hombre es un ser social. Y es claro que
Hoy lo podemos decir que el delito se da necesariamente en sociedad por cuanto ese sujeto invade la esfera de los derechos de otra persona, es decir, no tiene esa claridad somera de que sus derechos llegan hasta donde comienzan los míos y los suyos. Es así entonces, en esa interferencia intersubjetiva entre sujetos, en donde se lleva a cabo ese fenómeno criminal, ese fenómeno delictivo. Desde allí entonces, factores endógenos, propios, exógenos, externos, no constitutivos del ser humano, empiezan a tener un rol trascendental y se nos empiezan a mostrar unos factores que son determinantes no solo en el delincuente, sino también en el delito. Esos aportes hoy los podemos ver proyectados en gran parte porque, como dirá el gran maestro Ricardo de la Pava, honorable magistrado del Tribunal Superior de Medellín, gran amigo, colega, la criminología es la mamá del derecho penal. Racionaliza el derecho penal, lo sustrae de arbitrariedades, nos sustrae de ese derecho penal del medioevo, permeado por ese nefasto Tribunal de la Santa Inquisición, en donde no había ninguna concepción de derechos y mucho menos de bienes jurídicamente tutelados. Se supera entonces esa labor salvífica de almas por la labor protectora de los derechos fundamentales constitucionales y de los bienes jurídicamente tutelados, para entonces plantearse el derecho penal como una herramienta de control social. ¿Qué es entonces el control social? Entonces, el control social lo extraemos de uno de los objetos de la criminología, porque precisamente la criminología, entre otros, el estudio científico del delincuente, el estudio científico del delito, el estudio científico de la víctima, partiendo de una disciplina científica como la victimología, se ocupa además del control social del comportamiento desviado. Y es precisamente lo que se busca con el derecho penal. Inicialmente rompemos el paradigma de que el derecho penal ipso facto es eminentemente sancionador, para empezar a decir que el derecho penal hoy constitucionalizado, permeado por principios y por normas rectoras de la ley penal colombiana, se nos muestra como una labor preventiva. He ahí porque el artículo 4 del Código Penal determina que la pena ha de cumplir unas funciones, entre ellas la prevención general, la prevención especial, la reinserción social, mal llamada resocialización, la protección al condenado, entre otras. Es ahí entonces como el derecho penal, desde la prevención general, desde el punto de vista negativo, se hace necesario que la pena cumpla esa labor coercitiva, coactiva, esa labor intimidatoria en los individuos, en aras de lograr precisamente la evitación de comportamientos delictivos, pero como hemos visto a través de la historia, en un estado populista, punitivamente hablando, como el colombiano, la pena no está cumpliendo esas finalidades. El control social, entonces, tenemos que llegar a una idea de cómo lo tenemos que concebir. Entonces ya sabemos que hoy en un Estado constitucional y democrático de derecho, donde hemos separado la ética, la moral, del derecho, de lo social, de lo político, tenemos que concebir entonces que ese control social es necesario. El individuo de la especie humana necesariamente tiene que ser controlado. Y tiene que ser controlado desde diferentes esferas.
porque ya hemos visto que si no nos sometemos a un control, el hombre, como decía, efectivamente pecaría en el tratado de los delitos y de las penas. El hombre ha cedido una porción de su libertad a las libertades públicas, en este caso a quien las vigila, al Estado. Ha cedido una porción de esa libertad, precisamente por eso, porque es un ser insatisfecho, un ser disfuncional, un ser asocial en muchas oportunidades, que hace necesario que existan herramientas de control que ayuden a direccionar su comportamiento. Es así entonces como aparece el control social con el derecho penal como una herramienta eficaz para generar precisamente eso es a lo que se refiere el artículo 2 constitucional, en los fines esenciales del Estado. El Estado, entre otros, debe lograr un orden justo de convivencia humana, una paz social, y allá queremos llegar. Entonces, podemos decir que el control social es un conjunto de instituciones, es un conjunto, además de estrategias, es un conjunto, además, de sanciones sociales que pretenden garantizar, que pretenden promover el sometimiento de quienes, en un primer momento de los individuos y en un segundo momento de la sociedad, porque no podemos lograr controlar una sociedad si primeramente no controlamos a ese individuo. Entonces, vamos de lo particular a lo general en este caso, del individuo a la sociedad. Entonces, voy a permitirme fragmentar un poco esta definición de control social para que la entiendan un poco más a fondo. El control social como conjunto de instituciones. Entonces, como bien se nos muestra, voy a ir haciéndoles un paralelo. Tenemos instituciones de control social informal y tenemos instituciones de control social formal. Y voy a referirme a las de control social informal primeramente porque en mi pensar, en mi sentir, son las primordiales. Porque esas son las que tienen que llevar a ese sujeto a que se comporte bajo los parámetros del buen padre de familia, sea hombre diligente, sea hombre respetuoso, sea hombre prudente, como patrón de comportamiento al que debemos asemejarnos todos. Entonces tenemos que del control social informal hacen parte las normas éticas, morales, religiosas, hacen parte instituciones como la familia, como la misma sociedad, como el trabajo, como el estudio, como el colegio, como la universidad. Instituciones que tienen que llevar por buen sendero a ese individuo. Y hablar de buen sendero es a que ese individuo tenga claro de que sus derechos llegan hasta donde comienzan los míos y que no puedo invadir esa esfera del otro. Instituciones que se miden en términos de eficacia y en términos de eficiencia. Porque si no son eficaces, si no son eficientes, tienen que dar cabida a otras instituciones de control social, y ahí vienen entonces las instituciones de control social formal, que son subsidiarias, que son fragmentarias, y que han de ser la última ratio, y yo me referiré a esos principios como tal. Y entonces, ¿qué instituciones tenemos en el control social formal? Entonces vamos a tener a la Fiscalía General de la Nación, vamos a tener a los jueces de la República como quienes administran justicia en Colombia. Esos son los verdaderos administradores de justicia. Fiscales, defensores, víctimas, Ministerio Público, coadyuvamos a esa labor de administrar justicia como partes procesales y como intervinientes en los diferentes procesos penales. Coadyuvamos con esa labor que eficientemente muchas veces se cumple, pero otras veces no tan eficiente,
generando lagunas y océanos de impunidad. Tenemos también a la autoridad policiva. Desde el punto de vista policivo, nosotros podemos hablar de la policía de vigilancia, la policía del cuadrante, la que nos presta esa seguridad en aras del sostenimiento del status quo desde el punto de vista político, social y económico. Y vemos ya en el orden penal, en materia penal, a la policía judicial, aquellas instituciones, aquellos mejor organismos creados como el CTI, como la Policía Nacional y aquellas otras instituciones que cumplen esas funciones de manera supletoria, de manera transitoria y de manera permanente especial para apoyar a la investigación penal en diferentes ámbitos, el logístico, el técnico, científico, que es el rol que más resaltamos, porque son los encargados de la consecución de los elementos materiales probatorios, evidencia física, información legalmente obtenida, para apoyar ese ejercicio de persecución penal en cabeza del ente de persecución penal, esto es, la Fiscalía General de la Nación, como titular de la acción penal. Encontramos también a la autoridad penitenciaria, quien cumple una labor de guarda y de custodia de las personas privadas de la libertad, institución que tenemos que decirlo, la principal vulneradora de los derechos humanos de las personas en Colombia es el IMPEC. Lo tenemos que decir desde ya. Al Estado le ha quedado grande, precisamente, desde todo punto de vista, en recursos humanos, logísticos, operativos, darle las herramientas necesarias a esa institución, primeramente para que respete la dignidad de las personas privadas de la libertad. Pero claro, aparece dentro del grupo de instituciones de control social formal, encargada de vigilar y de que se mantenga ese estado de privación de la libertad frente a personas no solo condenadas, sino también detenidas de manera preventiva, mientras se evacúan el respectivo proceso penal. He ahí entonces como conjunto de instituciones, como conjunto de estrategias. Nada estrategia más drástica que el proceso penal evacuado a partir del procedimiento penal. He ahí entonces porque tenemos unos códigos de procedimiento penal en donde se determina la investigación y el juzgamiento de los comportamientos considerados delictivos y que aparecen tipificados en nuestro Código Penal, Ley 599 del 2000. Proceso penal que, como se ha venido diciendo, se denomina proceso porque de él se deriva una progresividad, del latín processus, que significa progresividad. Y esa progresividad hace que el proceso penal sea evacuado por etapas. Una etapa de indagación e investigación, en donde se llevan a cabo unas audiencias de imputación, de legalización de captura, de formulación de imputación y de imposición de medida de aseguramiento cuando hay procedencia sobre ella. En la etapa de conocimiento, conocida como etapa de juicio o de juzgamiento, en donde se llevan a cabo unas audiencias de formulación de acusación previa a la presentación de un escrito de acusación, una audiencia preparatoria, en donde tiene un papel significativo el decreto de pruebas, tanto de la Fiscalía como de la Defensa, y ahí lo que ha de practicarse en el juicio oral como el escenario más dramático del proceso penal. El escenario por antonomasia, en donde debe practicarse la prueba y donde el juez debe adoptar una decisión en derecho, en donde debe determinar si prospera o no esa pretensión punitiva o esa pretensión exculpatoria. Pretensión punitiva llevada a cabo por la Fiscalía, pretensión exculpatoria o antagónica llevada a cabo por la Defensa. He ahí entonces dichas estrategias.
Pero no hay mayor estrategia que la ley penal colombiana, con ese contenido persuasivo, intimidatorio, de prevención general, particularmente negativo, en donde lo que busca es precisamente que la pena cumpla esas funciones. Sanciones sociales, como otro de los fragmentos integrantes de la definición de control social. Bien sabemos que desde el punto de vista informal como formal, depende de la institución de control social de donde partamos, han de venir las sanciones. Entonces vamos a ver unas menos drásticas que otras. Desde lo informal, dependiendo de donde venga el control, si es desde el colegio, si es desde lo moral, si es desde lo ético, si es desde lo religioso, si es desde el colegio, es desde el trabajo, de ahí dependerá la sanción social. Entonces, si no cumplís en tu trabajo, te van a aplicar un reglamento de trabajo. Si no cumplís en tu familia, entonces van a venir los castigos, inclusive muchas veces físicos, llegando inclusive hasta la esfera de la violencia intrafamiliar en muchas ocasiones, ya desbordando a la esfera penal inclusive. Una línea delgadita que se traza en muchísimos casos. Desde el colegio, la universidad, si no cumplís con una carga académica, con unos presupuestos cuanti y cualitativos, pues te van a desescolarizar seguramente. Todos vistos como mecanismos de control social, porque reiteramos, el ser humano necesariamente necesita ser direccionado. Desde lo formal, ya viene entonces el derecho penal, que lo que evitamos es tener que llegar a él, porque sabemos que sacrifica, consume los derechos fundamentales de las personas. Empecemos nomás por el solo hecho de que una persona tenga conocimiento de que está siendo investigada. ¿En dónde queda su dignidad humana? Que es uno de los presupuestos fundantes, antropocéntricos de la Constitución del 91. ¿En dónde queda su libre desarrollo de la personalidad, su honra, su buen nombre? Inclusive los derechos de los niños, en donde el artículo 44 constitucional determina su interés superior, su interés prevalente. Significa ello que esos derechos prevalecen sobre los nuestros. Adicionalmente, aparece entonces esa persecución penal, esa represión, viene aparejada la privación de la libertad, el sufrimiento de las familias, el estado de cosas inconstitucional de las cárceles, el aislamiento, las visitas, el régimen de visitas, la violación permanente, constante a los derechos humanos de la población carcelaria. Por eso busca no llegarse a esa herramienta de control social. Ahí entonces, cuando empezamos a hablar de ese filtro, de que el derecho penal tiene que ser la última ratio, de que el derecho penal debe ser subsidiario, de que el derecho penal debe ser fragmentario, de que el derecho penal como Estado constitucional y democrático de derecho está invitado a la racionalización, hacia la no improvisación con las sanciones penales. Y hay entonces la razón de ser del principio de legalidad en los delitos y de las penas. Y ahí entonces cómo aparece ese principio universal denominado pro homine, pro libertatis, que en nuestro orden interno es reconocido como el derecho penal mínimo, como la mínima intervención para lograr evitar que el derecho penal consuma de manera desproporcionada los derechos fundamentales de las personas. Se nos muestran entonces los derechos fundamentales en sí mismos como un límite a ese poder punitivo del Estado. He ahí entonces cómo ese control social ha de llevarse a cabo, los jueces imponiendo las sanciones respectivas, cuando hay lugar a desvirtuar esa presunción de inocencia, en donde ya no te vas a presumir inocente si sos vencido en juicio, sino ahora pasarías a presumirte culpable
Hay entonces como la autoridad penitenciaria tiene que ejecutar esas sanciones respectivas. Cómo la policía cumple un papel preponderante en las capturas, en el apoyo para el sostenimiento del orden público, en la consecución de la prueba, en la incorporación de la misma prueba a los procesos penales para ser objeto de valoración por parte del juez de la República encargado de encauzar el juzgamiento de un ciudadano. Entonces, se nos muestra el control social como algo necesario, pero que en definitiva tenemos que procurar a toda costa llegar al control social formal. Y ahí entonces como tenemos que poner de por medio entre el control social informal y entre el control social formal una gama de principios de orden constitucional. Entonces tenemos que empezar a hablar del principio de subsidiariedad, en donde se nos dice lo siguiente: lo primero que debe decirse es que como consecuencia del derecho penal solo puede ocuparse de proteger aquellos derechos considerados como más relevantes para el libre desarrollo de la personalidad y el funcionamiento adecuado de la sociedad, de lo cual se ha desprendido el principio denominado de subsidiariedad, en tanto otros instrumentos de control social deben proteger el gran universo de los derechos. ¿Qué nos están queriendo significar? Que en nuestro entorno tenemos una diversidad de herramientas para proteger esa universalidad de derechos diferentes al derecho penal. Que hay que adoptar esas otras herramientas para proteger derechos relacionados con el libre desarrollo de la personalidad y el adecuado funcionamiento del Estado, y evitar el sacrificio innecesario de los derechos de las personas. Ahora bien, frente al principio de subsidiariedad, se ve complementado, no diferenciado, complementado con la idea de fragmentariedad. ¿Y qué nos dice la idea de fragmentariedad? Por la misma vía reduccionista de la intervención penal, precisa que de los derechos más relevantes escogidos para la protección penal, solo se ocupará de aquellos comportamientos que produzcan afectaciones graves, que a la luz de las particulares condiciones de una sociedad se estimen como intolerables. Un gran ejemplo de esto, de la fragmentariedad, sería por ejemplo en las contravenciones penales, en los delitos querellables. Cuando el legislador impone como requisito de procesabilidad el agotamiento de la conciliación, para efectos de evitar que esa herramienta de control social como el derecho penal entre a limitar de una manera innecesaria, exacerbada, irrelevante los derechos de las personas. Entonces, ¿cómo se somete al arbitrio de dos personas mediados por un fiscal para que sea este quien dirima el conflicto y le dé solución al mismo, sin necesidad de evitar que lleguemos a una sanción penal tan drástica como lo son las penas privativas de la libertad y las penas de multa? Y ahí entonces cómo inclusive puedo acudir a otras vías administrativas para lograr la protección de otros derechos, como por ejemplo lograr la intervención de un comisario de familia en un desorden doméstico, sin necesidad de llegar a una vía reduccionista como el derecho penal. Por ejemplo, un padre que se sustrae de su obligación legal alimentaria, ¿cómo por la vía civil puedo yo cobrar esos alimentos debidos por mi padre sin necesidad de interponer una denuncia de carácter penal para lograr una sanción punitiva en contra de ese padre de familia irresponsable? Tenemos un cúmulo, una universalidad de derechos para evitar que el derecho penal restrinja, consuma, absorba los derechos de las personas. Y hay entonces esa vía fragmentaria. Adicionalmente, la última ratio. ¿Qué es eso de la última ratio?
El derecho penal precisamente tiene que constituirse como esa última ratio. El derecho penal tiene que constituirse como esa herramienta lejana a la cual debamos acudir para ejercer el control. Mirar otras herramientas, como se dice, el derecho penal solo se manifiesta en la idea de que solo cuando otros instrumentos de control se han mostrado insuficientes, como último recurso, debe acudirse al instrumento más drástico de limitación de las libertades públicas. Y ahí entonces cómo adoptar otras herramientas que me permitan llegar a la misma finalidad, sin necesidad de castigar a las personas a través de sanciones penales. Y ni qué decir del principio de proporcionalidad, desarrollado ampliamente en nuestra legislación. Destaco una norma que está consagrada en el artículo 27 del Código de Procedimiento Penal, Ley 906 del 2004, y que los invito a que la consulten. Y es aquella que se refiere a los moduladores de la actividad procesal, en donde lo que se busca es evitar excesos en esa labor de administrar justicia por parte de fiscales, jueces y todos los que hacen parte de la rama judicial del poder público, invitando siempre a la proporcionalidad. La proporcionalidad es sinónimo de racionalidad. La proporcionalidad es sinónimo de legitimación para la limitación de las libertades de las personas. Porque cuando un Estado es legítimo, cuando un Estado se legitima, cuando un Estado le muestra a un ciudadano el por qué sus derechos deben ceder ante los derechos de una sociedad, de una víctima, etc., se legitima para la intervención penal respectiva. La proporcionalidad debe tener en claro que se desarrolla bajo 4 subprincipios, que también se ven mencionados en el régimen de privación de la libertad o de restricción de la libertad, a partir del artículo 295 del Código de Procedimiento Penal, cuando se refiere que las limitaciones a los derechos fundamentales tienen que ser necesarios, idóneos, razonables y proporcionales en sentido estricto. Y ahí entonces cómo el principio de proporcionalidad se ve desarrollado bajo esos 4 subprincipios, en donde el ente de persecución penal, sobre todo, que es quien a través de los actos de investigación limita, inclusive cuando solicita las capturas al juez con función de control de garantías, limita los derechos fundamentales de las personas. Entonces hay como ese funcionario público, fiscal, ente persecutor, debe legitimarse para esas limitaciones, explicando a profundidad por qué se hace necesario, por qué se hace idóneo y adecuado, por qué se hace razonable, por qué se hace proporcional en sentido estricto, esa ponderación de todos los derechos que se entrecruzan con la intervención penal, por qué tienen que ceder los derechos del investigado frente a los derechos de los demás. Y hay entonces esa legitimación. Entonces, en conclusión, para pasar de un control a otro, se tiene que hacer ese filtro con la subsidiariedad, con la fragmentariedad, con la mínima intervención, con la proporcionalidad y con esa idea de última ratio, a efectos entonces de justificar el porqué del derecho penal como herramienta de control social. Un fuerte abrazo para todos, quedo atento a sus interrogantes. Saludos.